Bienvenidas, bienvenidos al cuarto conversatorio del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el municipio libre y la Revolución Mexicana. Para el público que no ha visto estos conversatorios, estos son un ciclo que va del Ayuntamiento Virreinal a la alcaldía actual. Se insertan en el marco de los 500 años de Coyoacán. El día de hoy contamos con la participación de dos especialistas. Sin más, los voy a presentar. El primero de ellos es Edwin Álvarez Sánchez, quien es doctor en Historia de México por el Colegio de México. Su interés es investigar los procesos de institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas en nuestro país, desde las últimas décadas del virreinato hasta la década de 1940. Es coautor del libro Museo Casa de Carranza, Historia y Legado y de algunos artículos de historia militar. Actualmente labora en el Museo de Casa Carranza. Y también contamos con la participación de Pedro Celis Villalba, quien es licenciado y candidato a maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son Historia Militar e Historia Institucional y es docente en el Instituto Cultural Helénico. Actualmente desarrolla, junto con el doctor Álvarez, una investigación sobre los uniformes de los militares mexicanos. Muchas gracias por la participación del día de hoy, colegas. Bueno, para ya dar pie al conversatorio, primero quiero comentarle al público, si es que no ha visto los anteriores, que no se los pierda en las redes sociales de la Alcaldía de Coyoacán, Cultura Coyoacán y la Subdirección de Bibliotecas. Sin más, comenzamos con el conversatorio. Antes de hablar de Revolución Mexicana, si estarán de acuerdo conmigo, siempre se debe de hablar del Porfiriato. El contexto social, económico, así como cultural de lo que estaba ocurriendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Pedro? Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, uno de los puntos fundamentales de los que se habla cotidianamente acerca del porfiriato es este proceso de desarrollo económico y de integración de México a la economía mundial. Entonces, uno de los grandes logros que siempre tenemos presente del periodo del porfiriato es este proceso de industrialización, de tendido de vías férreas y de poner al alcance de prácticamente todo el mundo capitalista una serie de recursos que años previos pues prácticamente eran inalcanzables por la geografía del país. El problema radica en que este crecimiento económico, esta proyección que se da hacia afuera, va a estar contrastada con una muy gran desigualdad al interior del país. Es decir, mientras hacia el exterior se da esta cara de modernidad, de proceso de integración al capitalismo mundial, al interior de la sociedad mexicana existe una gran diferencia en el reparto de riqueza. Es decir, tenemos un núcleo social que va a contar con una gran cantidad de recursos económicos, un muy pequeño núcleo social y una gran cantidad de la población que va a estar en estado económico muy malo y realmente muy grave en algunas situaciones, ¿no? Entonces, lo que sucede en el porfiriato es eso, es un gran crecimiento económico, pero al interior una gran desigualdad de carácter social. Y esto se viene agudizando con problemas como la tenencia de la tierra. Ya algunos personajes habían hablado de estos grandes problemas, por ejemplo, el caso de Andrés Molina Enríquez, que había señalado que si no se atendía en algún momento el problema de las cuestiones agrarias, de la tenencia de la tierra, esto le iba a traer problemas a México muy severos. De hecho, son dos libros los que hablan precisamente el preludio de las condiciones de la revolución, que son el de Francisco I. Madero, que habla de asuntos políticos, el de Andrés Molina Enríquez, que nos retrata esas dificultades de carácter social. Es decir, México ha tenido un gran desarrollo, tiene un gobierno que se denomina a sí mismo y en el papel es un gobierno democrático, pero que en el fondo es una dictadura. Es decir, las condiciones sociales son muy extremas, a pesar del crecimiento, de la proyección del país, que se van agudizando para inicios del siglo XX, ya para 1910, pues la situación viene a ser tan complicada que con el llamado maderista pues va a haber una gran respuesta de carácter social. Muchas gracias, Pedro. En este caso, y ya haciendo un poco ir acotando a la situación del municipio y viendo también que en el porfiriato existen estos claroscuros, podemos hablar de una figura que creo que los representa.
Y me refiero en este caso al jefe político, quien es constantemente mencionado durante el porfiriato. En este caso, Edwin, ¿qué nos podrías decir sobre quiénes fueron estos personajes, cuáles eran sus funciones y qué papel jugaron bajo las órdenes de Porfirio Díaz? Bueno, el jefe político es una figura que aparece por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812. En las postrimerías del virreinato aparecen estos personajes y que van a operar en distintos niveles, en el nivel local, en el nivel provincial e incluso en el nivel virreinal. Los virreyes Calleja, Apodaca, O'Donoghue, en el tiempo en que están bajo el régimen de Cádiz, no van a ser realmente virreyes, sino jefes políticos superiores. Ese va a ser su cargo. Entonces, es allí donde aparecen, van a estar presentes en el primer imperio, porque en el primer imperio va a estar en vigor brevemente la Constitución de Cádiz, de manera provisional. Después van a desaparecer en la Constitución de 1824. En el sistema federal no se les va a contemplar originalmente, pero van a ir reapareciendo por necesidades políticas en distintos momentos del siglo XIX. Y el más importante va a ser durante la Gran Brigada Nacional. Ya en 1856, en el Estatuto Provisional con el cual gobierna Ignacio Comonfort, en tanto se elabora la Constitución de 1857, ya en ese estatuto se establece que entre los gobernadores y los ayuntamientos va a haber un nivel intermedio que va a ser el jefe político, que va a estar a cargo de un distrito, es decir, un conjunto de municipios, pero subordinado al gobernador estatal. Y este jefe político va a seguir presente durante los siguientes años porque va a ser una figura necesaria por permitir la imbricación de la autoridad militar con la política. Durante la Guerra de Reforma, muchos jefes militares van a ser al mismo tiempo comandantes militares y jefes políticos de una zona. Por ejemplo, el coronel Porfirio Díaz va a ser al mismo tiempo comandante de sus tropas y jefe político de la zona de Tehuantepec. Entonces, es una figura que permite cierta libertad de movimiento político-militar. Ya después del triunfo, en lo que va a ser la República restaurada y después el Porfiriato, se va a mantener también la existencia de esta figura. Y en este caso, ya su propósito va a ser el de control. Se supone que las funciones de los jefes políticos en la República restaurada y el Porfiriato son, por un lado, levantamiento de estadísticas para que el gobernador pueda tener información fehaciente sobre los municipios, pero también tienen que estar involucrados en la organización de elecciones estatales y locales. Deben de organizar los cuerpos de Guardia Nacional. También deben de participar en el reclutamiento forzoso mediante el leva de tropas para el ejército permanente y deben estar involucrados en el mantenimiento del orden. ¿Cuál es el gran problema del jefe político? El jefe político no es elegido por nadie de la ciudadanía, sino por el gobernador. El gobernador es el que lo designa. A diferencia de los ayuntamientos y el propio gobernador, que son elegidos por la ciudadanía de manera indirecta, el jefe político es designado directamente por el gobernador. Entonces, va a ser una figura antidemocrática en ese sentido y también lo va a ser en el sentido de que va a ser instrumental en mantener bajo control a los municipios. Entonces, se va a convertir en un símbolo de la opresión por parte de Porfirio Díaz. Por ese motivo, el Partido Liberal Mexicano, en su programa de 1906, va a proponer la desaparición de los jefes políticos. Después, en el Plan de San Luis de Madero, se va a hablar de la libertad municipal, aunque no se va a prometer la desaparición de estos jefes. Y como en efecto no se les va a desaparecer, después Pascual Orozco, en 1912, con su plan de la empacadora, va a exigir la desaparición de estos jefes políticos. Entonces, es un anhelo de todos los que desean democratizar a la sociedad, el que desaparezca esta figura,
porque se le ve justo como un medio de control por encima de los municipios. Gracias, Edwin. Y en este caso, ya Edwin nos ha tocado un punto importante que son algunos de los planes precisamente revolucionarios. Pedro, ¿qué más nos podrías decir? ¿Cómo es que se da ya entonces el inicio de la revolución? ¿Cuáles son algunos de los proyectos nacionales que se están dando? ¿Y qué dificultades se dieron entre estos planes de los diferentes caudillos revolucionarios? Bueno, una de las cosas que señala Edwin es muy interesante en el sentido de ver cómo estas figuras políticas regionales, territoriales van cambiando a lo largo de los años. Y en efecto, uno de los grandes problemas que, como había señalado antes, Madero ve en la sociedad mexicana es que la sociedad ha tenido un gran desarrollo económico, pero por desgracia no ha alcanzado esta llegada a la democracia, ¿no? Y la figura del jefe político, estas figuras son importantes siempre en estos procesos. Precisamente Madero, una de sus grandes aspiraciones es lograr consolidar una revolución de carácter político, a partir de este cambio político poder hacer cambios legales, esta vía legal, para hacer mejoras en la sociedad. Entonces, el gran problema que va a tener Madero es la incompatibilidad de las ideas de él con otros sectores sociales. Es decir, uno de los grandes conflictos que hay va a ser, por ejemplo, el caso del Plan de San Luis, el artículo 3 del Plan de San Luis, en el cual se observa la diferencia de las ideas generales de cada uno de estos grupos. El caso de Madero, él habla de la restitución de tierras usurpadas durante el porfiriato. El problema es que los campesinos no solo están pidiendo la restitución de tierras, sino el inicio de este reparto agrario también. Entonces, ahí observamos diferencias en términos de proyectos. Para desgracia, sabemos que el gobierno de Madero, pues es un gobierno que dura 15 meses en el poder y que después de este lapso de tiempo va a llegar Victoriano Huerta, y Huerta va a intentar venderse y en su imagen como una tercera opción política. Es decir, reconoce las demandas sociales de la revolución, pero no pretende ir a niveles tan radicales. Es decir, el gobierno de Huerta busca crear un punto medio, una tercera opción política, y de hecho va a hacer cambios a nivel social, a nivel político, a nivel regional, intentando crear esta imagen de una tercera opción política. ¿Cuál va a ser la dificultad? Pues que tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, pues el desprestigio del gobierno huertista va a ser gravísimo, y por más que intente esta tercera vía, va a ser evidente que va a haber una dificultad de legitimidad, y es ahí donde surge la figura del grupo de los constitucionalistas, que también están buscando reformas sociales, pero a través de otro mecanismo diferente al de Huerta, diferente al de los campesinos y diferente al de Francisco y Madero. Resultado de estos enfrentamientos, va a terminar siendo derrotado Huerta a mediados de 1914, y en lugar de que se diera esta victoria homogénea de los grupos revolucionarios, se inician también conflictos entre ellos, principalmente dos grupos. Por un lado, el sector campesino, que ya en los primeros triunfos de la revolución ha iniciado estos cambios de la tenencia de la tierra y ha iniciado los repartos agrarios, que chocan directamente con las ideas de Carranza que van en torno a la legalidad. Entonces, esto que va a provocar el desarrollo de una convención que el primer punto va a discutir la idea de soberanía de esta convención. Objetivo, desconocer a los dos jefes militares, por un lado Carranza, por otro lado Villa, y a partir de ahí iniciar los trabajos. ¿Cuál va a ser el problema? Precisamente esta convención, que va a estar apoyada en un primer momento por los grupos campesinos, no va a lograr consolidarse como un poder político, y es ahí donde vienen los enfrentamientos ya de los dos grandes modelos políticos. Por uno, las reformas políticas democráticas, constitucionales que piensa Carranza, y por el otro lado, las demandas sociales que buscaban los campesinos, que va a hacer que se enfrenten estos dos grupos a partir del año de 1915 en una guerra civil. Gracias, Pedro. Y en este sentido, Edwin, vamos a retomar un poco la figura de Venustiano Carranza, no porque sea el caudillo principal o el más importante de la revolución, por supuesto, sino porque el que va a poder concretar un proyecto ya en la Constitución de 1917. Bueno, ya en este sentido, ¿qué decisiones tomó el primer jefe del ejército constitucionalista y cuál fue el proyecto, cuál era su proyecto en sí? Asimismo, ¿qué leyes promulgó y cómo se relacionaron estas con la libertad municipal? Porque antes de 1917, ya con la Constitución, sí hubo una serie de proyectos que quisieron lograrse, y creo que Venustiano Carranza estuvo muy involucrado en esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Edwin? Sí, bueno,
como mencionó Pedro, al triunfo del constitucionalismo sobre Huerta hay una división, una escisión. Por un lado está el primer jefe Venustiano Carranza, que quiere, bueno, más bien, en virtud del Plan de Guadalupe, tiene que ejercer la presidencia provisional. Pero, por otra parte, está Francisco Villa y otros generales que no quieren reconocer la autoridad de Carranza. Entonces, Carranza es convencido por Álvaro Obregón, Eduardo Hey y otros constitucionalistas de convocar una convención de generales en la Ciudad de México, y esta convención pues no va a reunirse aquí en la ciudad por mucho tiempo, porque los zapatistas van a afirmar que se les quiere tender una trampa, que los van a matar. Entonces deciden irse a un terreno neutral que es Aguascalientes. Allí se reúnen y ahí sí convergen tanto villistas como zapatistas, y siendo mayoría votan en contra de Carranza como presidente provisional. También proponen la destitución de Villa como jefe de la División del Norte, y Villa acepta. Carranza no acepta su destitución, no reconoce a esta junta de generales como un grupo soberano que represente a la nación, y entonces estalla una nueva etapa de guerra civil. Carranza abandona la Ciudad de México, se va a Veracruz, ahí es donde establece su gobierno, un tanto coincidiendo con Benito Juárez, que también en la Guerra de Reforma va a refugiarse en Veracruz. Y así como Benito Juárez emitió las leyes de reforma que complementaron a la Constitución de 1857 ahí en Veracruz, de la misma forma Venustiano Carranza, entre diciembre de 1914 y enero de 1915, va a promulgar una serie de decretos donde va a ir proyectando su programa político-social. Entonces, por ejemplo, va a promulgar el 6 de enero de 1915 el reglamento de reparto agrario, donde pues ahí prácticamente está asegurando que al triunfo va a repartirse la tierra. También emite una prelegislación obrera. También plantea la necesidad de legislar en torno al petróleo, a la explotación del petróleo por empresas extranjeras. También la necesidad de que haya autonomía del Poder Judicial. Emite una ley del divorcio y después otra de relaciones familiares. Y en cuanto al municipio libre, pues en en diciembre de 1914 va a promulgar justo un decreto por el cual ordena la desaparición de los jefes políticos. Y esto hay que rastrearlo un poco antes, porque Venustiano Carranza, cuando era joven, en 1893, junto con algunos de sus hermanos, Emilio, Pascual, Jesús, se levantan en armas en contra del entonces gobernador de Coahuila, José María Garza Galán. Este era un coronel que se estaba reeligiendo, igual que lo estaban haciendo Porfirio Díaz y los gobernadores del resto del país, pero este gobernador estaba cometiendo muchos abusos, se estaba haciendo odioso a la población, y por ese motivo la élite coahuilense, ranchera, hacendada, encabezada por los Carranza, se subleva. Al ver que no se trata de un levantamiento popular, sino de un levantamiento de gente de élite, Porfirio Díaz, en lugar de enviar tropas a reprimir, ordena que se negocie. Entonces envía al general Bernardo Reyes, y el general Reyes, en efecto, logra plantearle un arreglo a Porfirio Díaz, consistente en que Garza Galán deje la gubernatura, se convierta en senador, y pues hay un gobernador interino, y asimismo se hace una concesión que no va a existir en ningún otro estado de la República, y es la desaparición de los jefes políticos. Es decir, los hermanos Carranza en 1893 logran que en Coahuila no existan jefes políticos. Entonces, evidentemente, la libertad municipal era una preocupación muy personal de Venustiano Carranza.
independientemente de que todo el país estaba de acuerdo en que debían desaparecer, Carranza tenía muy claro que este era uno de sus objetivos muy personales. Entonces, estando en Veracruz, pues justamente decreta la desaparición de los jefes políticos. Y después, en la Constitución de 1917, en el artículo 115, va a quedar establecido este aspecto. Y esto también es interesante porque si uno revisa la Constitución de 1857, allí no se contempla el nivel municipal. En la Constitución de 57 habla de la organización a nivel nacional, federal y a nivel estatal. O sea, presidente y gobernadores. Y ahí queda. No habla de la parte municipal. No, y por tanto, pues el jefe político tampoco aparece, pero tampoco hay nada que lo prohíba, ¿no? En cambio, en la Constitución de 17 queda bien planteado primero el nivel federal, después el nivel estatal y por último el nivel municipal. Y es justo en el artículo 115 donde la Constitución va a prohibir primero la existencia de los jefes políticos y también va a plantear que el municipio, el ayuntamiento, es la base de la organización política del país. Entonces, siguiendo un poco el modelo medieval que se había heredado de España, el municipio se va a convertir en la base fundamental, en la forma de organización más básica para nuestro país. Muchas gracias, Edwin. En este caso has tocado un punto muy importante que precisamente es el artículo 115 constitucional. Respecto a esto y para finalizar ya el conversatorio, me gustaría que nos ofrecieran una reflexión en torno a esto, con línea bajo algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué se considera que la institución del municipio libre es un producto de la Revolución Mexicana? ¿Qué puntos y problemáticas aborda el artículo 115? ¿Si ha tenido modificaciones o cambio a lo largo de este tiempo? Y entre otras cosas que nos pudieran comentar en esta última reflexión para finalizar. Comenzamos con Pedro, si les parece bien. Muchas gracias. Bueno, en términos generales, digo, ya con la información abundante que se ha vertido, yo quisiera plantear una idea general, una reflexión en torno al municipio, pero en torno más bien a las instituciones conforme el desarrollo del Estado. Es decir, una de las cosas que se observa es que las instituciones, no todas las instituciones han sido analizadas adecuada y profundamente en este país. Y cuando uno va observando el desarrollo precisamente de las instituciones, en este caso las demarcaciones territoriales o las estructuras de poder político, va observando que todas estas modificaciones van acorde a las necesidades, a las características del país. Es decir, como bien lo señala Edwin en sus comentarios, el jefe político tenía una característica que era la de control. Conforme va pasando el tiempo, las condiciones de la sociedad se van modificando y van a ser precisamente grandes demandas. No solo de la revolución, sino de años previos del proyecto del Partido Liberal, la eliminación de estas figuras de control y la creación de espacios autónomos con mayor participación. ¿Cuál es la consecuencia? Que a partir de ahí, lo que observamos precisamente en el artículo 115, que es donde se vierte esta idea del municipio libre, vamos a observar que a lo largo de los años, y precisamente en los últimos años, han venido una serie de reformas que ya no corresponden a las reformas de las intenciones de los años de la revolución. Es decir, lo que está buscándose hoy en día es la transformación hacia un proceso democrático. En otro momento, estas instituciones servían como ejes de control y evidentemente no tenían una representatividad de la ciudadanía. ¿Cuáles los cambios derivados precisamente de los cambios constitucionales, de las aspiraciones de estos artículos de la Constitución? Va a ser aspiraciones ya más legítimas en términos de las necesidades contemporáneas que tienen que ver con la transparencia de la administración y precisamente con la representatividad y la democracia. Creo que es un gran punto de reflexión.
ver cómo estas instituciones van atravesando toda la vida del México independiente y van adaptándose a las necesidades de cada momento en particular. Gracias, Pedro. Y tú, Edwin, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu reflexión final respecto a esto? Pues coincido con Pedro, ¿no? Las instituciones obedecen a su momento histórico. Desde la revolución, la democracia ha sido un elemento importante para justificar al Estado y también ha sido una exigencia social. Entonces, en nuestra época actual, pues justo se busca la mayor libertad posible y la mayor representatividad posible, y esto se refleja en las reformas legislativas. Por ejemplo, si uno examina el texto original del artículo 115, pues bastó en ese momento con afirmar que los jefes políticos desaparecían y que el municipio iba a ser la forma de organización fundamental. Hoy en día, en cambio, si uno revisa el artículo 115, bueno, ha aumentado exponencialmente y se han especificado muchos aspectos del funcionamiento de los ayuntamientos. Se habla de su composición por regidores y síndicos, se habla en efecto de la rendición de cuentas, de la posibilidad de que se les desaparezca por decreto de una legislatura local, y qué sucede en ese caso, etcétera. Incluso en 2014 se reformó la Constitución para permitir la reelección de los ayuntamientos cuando su gestión es de 3 años, de modo que puedan cubrir el sexenio completo. Entonces, pues sí, vemos cómo la ley se va reformando de acuerdo a las necesidades y planteamientos de cada momento. Entonces, desde nuestra perspectiva ciudadana, podemos considerar que es una conquista democrática la desaparición del jefe político y el asegurar la libertad de gestión de los ayuntamientos. Desde un punto de vista histórico, podemos ver cómo las preocupaciones sociales y políticas han cambiado, ¿no? En el porfiriato la prioridad era la paz, la pacificación, el orden, después de un turbulento siglo XIX. Hoy, en cambio, la prioridad pues es la libertad, la democracia y la representatividad. Les agradezco a ambos su participación. Sé que será de interés del público este conversatorio. Sin más, invito también al público a que no se pierda el siguiente conversatorio, que sería el último del ciclo, y a nuestros invitados les vuelvo a agradecer. Sé que esto son temas que casi no se tocan, precisamente el tema de las instituciones, porque a veces se consideran un poco aburridos y sin embargo podemos ver qué es lo que sigue modificando la vida de la sociedad. Muchas gracias por su participación. Que tengan un buen día.